Vamos otra vez a la palabra de Dios, nuestro tesoro. Si quieren, hay unas hojas todavía para ayudarnos a dar un poco de estructura a la enseñanza de hoy. Creo que hay más también. Gracias. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes, dice Pablo en 1 Corintios 12, y voy a decir lo mismo, ¿no? En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ese tema es importante. Necesitamos entender ese tema, ¿no? Pero hay un problema. Cuando escucho yo dones espirituales, ¿qué busco? Por favor, dame una lista con definiciones, ¿no? Dime cuál tengo y cómo usarlo, ¿verdad? Pero al estudiar este pasaje descubriremos que este no es el objetivo principal de Pablo aquí. Él tiene otras cosas más importantes a enseñarnos. Así que desde el principio debemos ser cuidadosos con nuestras suposiciones, ideas. Supongo que siempre es así cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿no? Empezamos con la palabra, no con nuestras ideas. Pero durante las próximas semanas, varias semanas, estudiaremos este tema importante y ninguno de nosotros debería ser ignorante sobre eso. Entonces, vamos a leer, estamos en 1 Corintios 12, el versículo 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Ahora bien, algunas de las versiones de la Biblia tienen la palabra dones en cursiva. Algunas pueden ver eso. ¿Por qué? Porque esa palabra no se encuentra en el original. Literalmente el primer versículo del capítulo 12 dice nada más espirituales, ¿no? Como cosas espirituales. Pero por el contexto sabemos que hablamos de dones espirituales, ¿no? Pero hemos visto esta palabra espiritual a través del libro de 1 Corintios, ¿no? Personas espirituales que pueden buscar las cosas espirituales, ¿verdad? Eso es capítulo 2, el alimento y la bebida espiritual de los israelitas bajo el liderazgo de Moisés, el capítulo 10. Y hablaremos de nuestros futuros cuerpos espirituales en el capítulo 15. Espiritual no significa irreal, pero es algo de una fuente sobrenatural, ¿no? Pero bueno, el versículo 2, ustedes saben que cuando eran paganos de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. ¿Sabías que antes de Cristo nos salvara, éramos esclavos ciegos? Sí, es verdad. Dijo Jesús, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, ¿no? Romanos 6:6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y ya es del pecado para muerte, ¿no? Es una esclavitud que destruye cualquier ídolo que tengan, lo que consideren más importante que Dios. Una imagen literal, sus fiestas, sus borracheras o drogas,
su libertad de dormir tarde el domingo, ¿verdad? Su música o su inmoralidad, su educación o su cuenta bancaria. No puedan abandonar. Bueno, no podemos abandonar esas cosas porque son ídolos. Es una locura, ¿no? Cuando un incrédulo no quiere venir a Cristo porque piensa que tendrá menos libertad. Ni siquiera se dan cuenta que son esclavos de sus ídolos, ¿verdad? No pueden abandonar su idolatría destructiva, incluso si quisieran, si quisieran, ¿no? Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen. Tú vuelves como tu ídolo, mudo, sin mente, muerto. Bueno, quizás un ídolo pueda hablar si idolatras a un líder de una religión falsa o incluso una inteligencia artificial, ¿verdad? Pero incluso ese ídolo es simplemente una fuente de mentiras y muerte. A esto me refiero, en el versículo 3. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿Cómo saben la palabra anatema? Es del griego, ¿no? Y normalmente significa maldito por Dios. Ahora, podrías decir, bueno, un ateo podría decir Jesús es el Señor, ¿verdad? De hecho, no dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Claro. Pablo no está diciendo que estas palabras en sí no pueden ser dichas por un incrédulo o por un creyente. Su atención no está en la boca, sino en la fuente. Bueno, ahora bien, por supuesto, en la época en que escribió esta carta, decir Jesús es el Señor podría considerarse una traición contra el emperador, ¿verdad? No es probable que alguien lo dijera. Pero creo que el punto de Pablo es un poco diferente. Se refiere al contenido del mensaje, ¿no? La verdad. En el capítulo 1 de Marcos leemos de un hombre poseído por un demonio que entró en la sinagoga, el lugar de culto de los judíos, ¿no? Y esto es lo que dijo el demonio. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Bueno, ese demonio no provenía del Espíritu Santo. Ese demonio no obedecía al Espíritu Santo. Ese demonio era malvado y inmundo. Odiaba a Jesús. Pero Jesús es el Santo de Dios. Esa verdad vino de Dios. ¿Me explico? Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan ante de la verdad de Dios. Un falso maestro o incluso un demonio puede repetir palabras verdaderas, sí, pero no son la fuente de la verdad. La verdad sigue viniendo de Dios. Y cuando Dios habla, es verdad mezclada con más verdad. Jesús es santo, no es maldito. El Espíritu Santo no maldecirá a Cristo porque la palabra de Dios es verdadera. Jesús es el
El Santo y el Señor, ¿no? Como dice en 1 de Corintios. Toda verdad proviene del Espíritu Santo. Toda mentira proviene del hombre pecador, de la influencia demoníaca. Esto es muy importante a medida que estudiamos este tema. Como tienen en sus hojas, el contenido del mensaje es la prioridad. La verdad es la prioridad. ¿Y qué es la verdad? Jesús es el Señor. Tenemos que empezar por ahí. Porque aquí está el problema. Los corintios tenían prioridades equivocadas, ¿verdad? ¿Recuerdan los primeros capítulos de este libro? Mi predicador favorito es Apolos, es tan elocuente. Prefiero a Pablo, es tan educado. Me cae bien Pedro, tienes los pies en la tierra. ¡Ay! ¡No! El mensaje, la verdad, el evangelio, Jesucristo crucificado. Todo lo demás es secundario. Un falso maestro puede ser elocuente, pero ¿es Jesús el Señor? ¿Su Señor? Hay talentos en el mundo que la gente posee. Puede haber dones espirituales falsos. ¿Cómo sabemos que es real? Busca la verdad, el mensaje bíblico, el evangelio. Algún día el anticristo final vendrá a la tierra, la bestia de Apocalipsis. Pablo escribe esto: la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para las que se pierdan, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segundo de Tesalonicenses 2. Eso sigue siendo un problema en la iglesia cristiana. Oh, claro, rechazamos los supuestos milagros del hinduismo, ¿no? Pero ¿y si se trata de algo más cerca? Miren a los mormones, ¿no? Son tan cariñosos. Miren, hay milagros en la iglesia católica romana. Miren, hay supuestos dones espirituales en esta o aquella secta. Seguramente son verdaderos creyentes. Seguramente están diciendo la verdad. No, tienes todo al revés. Si no tienen el evangelio, si no tienen la verdad, en las sectas o lo que es cualquier religión, sus señales y sus milagros y sus dones espirituales son falsos y mentirosos. Debe haber verdaderos creyentes en esta iglesia, porque mira sus dones, parece que el Espíritu Santo está aquí. Bueno, pero la verdad, el verdadero evangelio, si un ángel predica un evangelio falso, eso no convierte al evangelio falso en verdadero. No, dice Pablo en Gálatas, sea anatema. ¿Tienen al verdadero Jesús? ¿Es el Señor? Pablo explica con más detalle. Los verdaderos dones espirituales provienen de un solo Dios, ¿no? El Dios verdadero. Estamos en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Gracias a Dios que no hace calor, ¿verdad? Bueno, un solo Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Un solo Señor, Jesucristo crucificado. Un solo Dios, el Padre.
De hecho, comencemos por el final de esta sección, los versículos 11 y 13. 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues con un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Somos un solo cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo, un solo organismo, ¿no? Unido. ¿Cómo sucedió esto? Algunos no somos del Estado de México, pero del otro estado, o de otro país, de otro idioma. Algunos trabajamos en un escritorio, otros en la calle. Algunos crecimos en un hogar estable, otros en un hogar abusivo. Tenemos todo tipo de pecado en nuestros pasados personales, ¿no? ¿Cómo llegó a existir esta iglesia local aquí en Iztapaluca? Un cuerpo unido de creyentes. Es imposible. Es imposible, humanamente hablando. Permítanme explicarles lo que pasó, un poco de la historia de nuestra iglesia. Por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Tal vez un pastor te bautizó en agua, ¿verdad? Pero ¿quién te bautizó en el Espíritu? Jesucristo. Jesucristo. Esto es lo que Dios le dijo a Juan el Bautista. Este, Jesús, es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan 1:33. Todos nosotros, cada creyente de esta iglesia, Jesús te bautizó en el Espíritu Santo. No hay ningún creyente aquí, ni en ningún lugar que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. No solo eso, fuimos bautizados en algo, es decir, para llegar a ser algo con un fin. ¿Qué dice? Por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, o para constituir un solo cuerpo. Este es el propósito y el resultado de su bautismo, hermanos. Eso es el propósito y el resultado de su bautismo. Sí, el bautismo en agua, como creyente, fue un testimonio público de ello, pero estamos hablando de la realidad, ¿no? Tu bautismo en el Espíritu, el propósito y resultado de tu bautismo espiritual es que seas parte del cuerpo de Cristo. ¿Crees que logró lo que Dios esperaba? Claro que sí. Dios no puede fallar. Pero ¿qué pasa con los gentiles? ¿Pueden ser parte del cuerpo? Ya judíos o griegos. Ricos, pobres, amos, esclavos, ya esclavos o libres. Hombres, mujeres, educados, analfabetos, chinos, árabes, bajos, altos, a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Si eres creyente, Jesús te bautizó en el Espíritu Santo, en su cuerpo. Recuerden que Pablo acaba de compartir otra ilustración. Había un grupo de personas que fueron bautizados en Moisés, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, siguieron la nube de la presencia especial de Dios y fueron salvados a través del Mar Rojo, ¿no? Para ser el pueblo de Dios
comieron comida milagrosa y bebida milagrosa, agua, ¿no?, de la roca. Pero ¿qué pasó? 1 Corintios 10:5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso quedaron hendidos en el desierto. El autor de Hebreos explicó: escucharon la verdad ellos, pero ¿qué pasó? La palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. Escuchar la verdad no es suficiente. Unirse a la iglesia y asistir a nuestros servicios dominicales no es suficiente. El bautismo en agua no es suficiente. Parecer tener un don espiritual no es suficiente. Pero entonces Dios nos da fe. Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo y nos convertimos en verdaderos miembros de su iglesia. Eso es suficiente. Tenemos algo que Moisés no pudo proporcionar a Israel. No bebimos agua que nos dio la roca. Como los israelitas, bebemos de nosotros del Espíritu Santo. Fuimos inmersos en el Espíritu Santo, ¿no? Por dentro y por fuera. No importa de dónde seas, quiénes fueron tus padres, qué has hecho en el pasado, cuál sea tu educación, qué hay en tu cuenta bancaria, cuáles sean tus talentos, estamos unidos en el Espíritu Santo de Dios. No quiero, hermanos, que sean ignorantes. En esta unidad espiritual, Dios nos da dones espirituales. Antes de que Pablo empiece a escribir listas de dones específicos, explica más sobre ellos en general. Y aprenderemos aún más la próxima semana. Otra vez del versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de oraciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Bueno, ya sabemos un par de cosas, ¿no? Y tengo eso en sus notas porque estas cosas serán muy importantes a medida que continuamos. Obviamente esos dones son espirituales, ¿verdad? Espirituales. No son nada más talentos o habilidades naturales, ¿verdad? No, hay algo sobrenatural aquí. Y por supuesto son dones, ¿no? Dados por Dios en su gracia, no se ganan. Por eso podemos decir que todos los dones son de la misma fuente, ¿no? La misma fuente que es Dios. También son diversos. Hay toda una variedad, como vamos a ver. El versículo 5 son ministerios. A la NBI tiene maneras de servir, así es, ¿no? Así que los dones espirituales, sean cuales sean, están destinados a ser usados en beneficio de alguien más. Servimos a través de estos dones. El versículo 6, operaciones o funciones. Esto es un poco difícil de ver en español, pero el contexto lo explica. Tenemos unas palabras en español relacionadas con la palabra griega, que es energema, ¿no? Energía, energizar, podemos decir empoderar, ¿no? Podríamos decir que hay diversidad de empoderamientos, pero es el mismo Dios que empodera todo en todos.
Es dos formas de la misma palabra aquí. Así que los dones espirituales son obra de Dios, son empoderamiento, su acción, su energía, ¿no? En sus notas, empoderados por Dios, el Dios Trino. Son espirituales, son dones, tienen la misma fuente, son diversos, son para el ministerio, para el servicio, son fortalecidos por Dios, Dios obrando a través de nosotros. Dos cosas más. El versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, para provecho, para ser productivo. Son una manifestación del Espíritu, ¿no? Una señal visible de lo que el Espíritu Santo está haciendo. El Espíritu Santo es invisible, pero podemos ver la acción de los dones en la iglesia. Y son para el bien común de la iglesia, ¿no? Para nuestro beneficio mutuo. Bueno, hay mucho más, pero debemos guardar algo para la próxima semana. Pueden ver a partir del versículo 12, Pablo habla más sobre las personas, ¿no? Las personas que tienen los dones espirituales. Pero en la primera parte del capítulo habla más sobre los dones mismos. ¿Podría una persona tener más de un don espiritual? Quizás sí. Eso no es realmente la preocupación de Pablo aquí. Vamos a leerlo y luego algunos comentarios. Ya en 8. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Como mencioné, queremos una lista. Y aquí está, aunque en realidad no. Algunas cosas interesantes sucedieron en el siglo pasado, antes de que algunos de ustedes nacieran. Una de las cosas que más nos gustó fue la popularidad de los tests de personalidad. ¿Sí? Híjole, queremos analizar a las personas, especialmente a nosotros mismos, cuestionarios que nos cuentan lo especiales que somos, ¿no? Así que empresas, escuelas y ejércitos se apresuraron a usar estos cuestionarios. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que no eran tan científicos como pensábamos, y ahora las empresas están tirando todos los cuestionarios a la basura y deseando haber gastado su dinero en algo más útil. Pero ahora tienen nueva vida en las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué personaje de Marvel eres? ¿No? Y bueno, lo completas y descubres que eres alguien realmente increíble, ¿verdad? Y toda la información entra en tu perfil en la computadora en el gobierno chino, ¿verdad? Bueno, en las décadas de 1970 y 1980, algo más se puso de moda en la iglesia cristiana, el cuestionario de, ¿qué crees? Dones espirituales, ¿sí? Todos querían conocer su don, era lo más importante. Pero hubo algunos problemas. Bueno, unos cuantos, pero aquí hay uno importante. Los escritores del Nuevo Testamento no parecen preocuparse por darnos una lista completa y exhaustiva. Sabemos esto porque hay varias listas en el Nuevo Testamento y ninguna es igual. En otras palabras,
los apóstoles parecían estar haciendo esto. Sí, los dones espirituales son importantes, por ejemplo, la ayuda, las lenguas, la profecía, etc. Es como decir que hay restaurantes en México, ¿no? Sanborns, Vips, McDonald's, El Pollo Loco, ese taquería en la esquina, ¿cómo se llama? Etc. Ahora bien, en la Biblia no son listas aleatorias, cada palabra es importante, ¿no? Tiene un propósito, pero parece que nunca nos dan una lista completa. De hecho, en 1 de Corintios hay varias listas. Vamos a ver muy rápidamente. Aquí tenemos 1 de Corintios 12, 9 dones tenemos, pero va a hablar de nuevo de otros dones al fin del capítulo. Pero en esta lista quitamos varios, no tenemos discernimiento de espíritus ni fe, y tenemos otras. Tenemos sanidades, tenemos administraciones. Todavía tenemos 9 dones, pero son dones diferentes. Maestros es nuevo ahí, apóstoles. Vamos a ver un capítulo diferente. Empezamos con 12, vamos a 13. Ok, en 13 hay algunos que son lo mismo. La profecía, conocimiento, tal vez lo mismo de la palabra de conocimiento, vamos a hablar de eso. Fe es lo mismo y obviamente tenemos lenguas. Pero ¿qué pasa? Martirio. ¿Quién quiere el don de martirio? ¿No? ¿Sí o no? No, ok. No hablamos mucho de eso, ¿verdad? Dador tenemos, misterios, tal vez eso habla de un apóstol. Ok, vamos a Romanos 12, otra vez, algunos diferentes. Profecía, enseñanza, exhortación, eso es nuevo. Misericordia, dar, servicio, el servidor. O vamos a Efesios 4, apóstoles, profetas. Por la gramática griega parece que tal vez pastores maestro es el mismo don, pero podemos dividir también para tener 5. Pero apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Pero ¿dónde está el administrador y el dador? Ya no están, ¿verdad? 1 de Pedro 4 solo tenemos 2. Hablar, que tal vez habla de maestro, y servir, y nada más. Bueno, ahora hay varias cosas que podemos aprender aquí. La cuestión no es que ciertos dones no existen porque solo se los menciona una vez o algo así, no. Pero ciertamente parece que los apóstoles nos dan ejemplos, no una lista exhaustiva. Y sí vemos otros dones en la Biblia, ¿no? Algunos han añadido dones creativas, como el arte, porque sí vemos la capacidad artística espiritualmente otorgada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y algunos de estos son dones muy importantes y clave, y lo veremos más la próxima semana. Pero por el momento, ¿qué es el punto del Espíritu Santo a través de Pablo aquí? Todos tenemos un don, o algunos dones, pero no te concentres demasiado en encontrar todos tus dones espirituales en 1 de Corintios 12. La cuestión es que, mira, hay mucha variedad, incluso más allá de los que estábamos pensando, los dones obvios y emocionantes, pero todos tienen la misma fuente, Dios. Pero echemos un vistazo rápido a la lista, ¿no? Empezando otra vez en 8. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Este es el único lugar en la Biblia donde se utilizan estos términos y no hay ninguna explicación en el contexto. Pero, por supuesto, la sabiduría y el conocimiento han sido temas principales en esta epístola, ¿no?
provienen de Dios en Cristo, fueron dados por los apóstoles y están disponibles para todos los creyentes. Pero estos son dones que no todos poseen, ¿verdad? Al parecer, estos dos dones serían la habilidad especial de compartir sabiduría o conocimiento con claridad con los demás. Pero Pablo no se toma el tiempo de darnos definiciones. Eso no es su objetivo principal, ¿verdad? El versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu. Otra vez, cuidado, eso es algo que no dado a cada creyente. Bueno, por definición, ¿verdad? Todos los creyentes tienen fe, ¿sí? Pero este es una fe especial que se da a algunos creyentes en la iglesia. Hay personas que tienen la capacidad de alentar y apoyar a otros con su fe extra fuerte en circunstancias difíciles, ¿verdad? A otro, dones de sanidad por el único Espíritu. Esto es interesante. Es plural, ¿verdad? Diversos dones de sanación. Algunos se especializaban en hígados y otros en pies, no sé. Pero es más que un don. Esto no fue solo un don, pero varios. Y ya hemos tenido un estudio más profundo de la sanidad en la escuela dominical. No vamos a repetir todo aquí. Estamos en 10. A otro, poder de milagros. Poder como antes, energema. Esta palabra milagros literalmente significa poder. Una palabra diferente, pero la palabra más común. Como en 1 Corintios 1:24, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces sería a otro poder de poderes, algo así, ¿no? Literalmente. Es interesante que en el Nuevo Testamento solo Jesús hace milagros de la naturaleza, como calmar una tormenta, crear vino o pan. Los apóstoles no. Pero Jesús dio específicamente a sus discípulos poder en el mundo espiritual, específicamente para expulsar demonios. Lucas 9:1. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Así que la autoridad para sanar enfermedades y el poder, ¿para qué? Expulsar demonios, ¿no? Bueno, así que este poder, el poder de expulsar demonios, fue dado a los apóstoles, y sabemos eso de Lucas 9. Así que esa puede ser la idea principal de los milagros aquí. A otro, profecía. Ahora bien, surge una pregunta común, ¿no? Sobre algunos de estos dones. ¿Es una palabra de conocimiento una revelación personal y directa de Dios? ¿O la capacidad de enseñar y compartir de la Biblia, ¿no? Y lo mismo ocurre con la profecía, ¿no? Profecía es proclamar la palabra de Dios. ¿Es esto una revelación directa? Bueno, las palabras de sabiduría y conocimiento pueden referirse a enseñanzas de la Biblia, pero la profecía parece ser algo diferente, pues en el versículo 28, profeta y maestro son claramente diferentes, ¿no? Pero esta es una proclamación de la palabra de Dios, quizás por revelación directa. Esto no es necesariamente predecir el futuro. Eso puede ser parte de la profecía, pero no es la parte clave ni necesaria. A otro, discernimiento de espíritus. Este parece ser la capacidad de discernir entre una enseñanza verdadera
y una falsa, o un maestro verdadero o uno falso, al igual que ocurre con la fe, es algo que todos deben tener, ¿verdad? Pero algunos tienen un don especial. Primera de Juan 4:1, ¿no? Que dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Un mandato para todos. Pero algunos tienen el don espiritual, ¿no? Especial. A otro, diversas clases de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Ahora hicimos una lección sobre lenguas el año pasado en la escuela dominical, cuando repasamos la doctrina de nuestra iglesia. Vamos a hablar más de ello porque esta cuestión fue importante en la iglesia de Corinto. Pero brevemente, lo que traducimos como lenguas es una palabra griega como común para idiomas. ¿Sí? Una palabra muy común. Así que esta es la capacidad de hablar un idioma que nunca aprendiste. Y hay varios tipos, como dice aquí, hay varios idiomas. Así que quizás algunos podrían hablar latín y otros egipcio. ¿Sí? En cierto sentido, Pablo dirá que los corintios están dando demasiado énfasis en dones obvios y llamativos como las lenguas, pero hablará mucho de ello porque era una cuestión importante en Corinto. Y por supuesto también hablaremos de ello. Pero un resumen breve. Veo 3 propósitos principales en este don en la Biblia. Número 1, era una señal de que la salvación, y por tanto el Espíritu Santo, llegara a un nuevo grupo. ¿Sí? A un nuevo grupo. Lo vemos en Hechos. La salvación llegó a los judíos. Los apóstoles hablaron en lenguas. Hechos capítulo 2, ¿no? La salvación llegó a los gentiles. Ellos también hablaron en lenguas. Hechos 10. Y hay una pequeña inusual situación en Hechos 19. La gente había oído hablar de la venida del Mesías, pero no conocía a Jesús. Y cada vez un apóstol está presente como testigo de la difusión del Evangelio a un nuevo grupo. Fue una señal visible, audible, ¿verdad? Que los apóstoles como testigos oculares pudieron ver. Número 2, las lenguas eran una herramienta para la rápida propagación del Evangelio. Muy rápidamente, el Evangelio llegó directamente de los apóstoles a varios grupos lingüísticos en Hechos 2. No se trató de una traducción errónea, algo que ha sido un problema en la historia de la iglesia, de hecho. No, el Evangelio fue dado directamente por los apóstoles a muchos grupos lingüísticos. Una traducción divinamente inspirada de una verdad divinamente inspirada. Dios es sabio, ¿no? Número 3. Una señal de juicio para los judíos. Una señal de juicio para los judíos. Vamos a estudiar eso más tarde. Pero cada vez que vemos lenguas en la Biblia, unos judíos están presentes. Pablo lo explicará en el capítulo 14, 21 y 22. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. La nación judía había rechazado a su Mesías y ahora estaban escuchando el Evangelio. Todavía escuchaban el Evangelio, ¿verdad? Pero ahora en idiomas extranjeros. ¿Y por qué traducción? Bueno, porque en una iglesia todos necesitan entender, ¿no?
cantamos una canción con algo hebreo, ¿no? Pero ¿qué hay? Una traducción también, ¿verdad? Imaginen que tenemos una persona de Estados Unidos de visita, quizás podamos incorporar algo de inglés en el servicio, pero todos necesitan entender, vamos a tener traducción, ¿no? Así de simple, excepto en Corinto, estamos hablando de una capacidad milagrosa para hablar otro idioma, ¿verdad? Y por supuesto surgen algunas preguntas importantes sobre estos dones. ¿Se siguen dando hoy en día? ¿Solo se siguen dando algunos o han cambiado de alguna manera? ¿Y cómo funcionan realmente en la iglesia local? Si aún tenemos dones espirituales, ¿cómo debería ser esto aquí en la iglesia bíblica Sendero de Vida? Así que hablaremos más sobre los dones espirituales la próxima semana. Pero repito, esta lista no es el punto principal de Pablo. Sí, cada persona tiene dones diferentes de Dios, pero son del mismo Dios. Y eso tiene implicaciones bien importantes, como veremos nuevamente la próxima semana. No quiero, hermanos, que sean ignorantes. ¿Por qué? Porque Jesús, cabeza de la iglesia, es el Señor. Puede haber dones falsos y expresiones impresionantes de falsos maestros, pero buscan a la persona que toma en serio la verdad, que se somete a la palabra de Dios. De hecho, más que eso, sométete a la verdad, la Biblia. La palabra de Dios viene primero. Iglesia bíblica, sendero de vida. Tengo en la conclusión en sus notas dos cosas que suenan fáciles, pero dos puntos claves de este pasaje de la Escritura. Prioriza la verdad y ama a la iglesia. Ama a la iglesia. Ahora bien, Jesús nos bautizó a todos en el Espíritu, en un solo cuerpo. Cuando Jesús oró que sean uno así que como nosotros somos uno, su oración fue concedida. El Padre siempre escucha las oraciones del Hijo. Somos uno en el Espíritu, así como la Trinidad es una. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. El Dios Trino tiene un plan en la iglesia, en nuestra iglesia. Y cada creyente aquí es parte de ese plan. ¿No es increíble? Bautizado en el Espíritu, fortalecido por el Padre, guiado por el Hijo, el Señor Jesús. Pero aquí está la pregunta, para los corintios y para nosotros. ¿Actuamos como si esto fuera cierto? Porque lo es. Estamos unidos en el Espíritu. Esa parte ya está hecho, pero amamos al Señor, amamos a su pueblo. Hermanos, miren a su alrededor. Adelante. Aquí estamos, ¿verdad? De esto es lo que estamos hablando, de estas personas. La novia de Cristo, el templo de Dios, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Amamos a su pueblo, incluso a quienes son muy diferentes que nosotros, aquellos a quienes no entendemos por nada.
Algunas de esas personas también podrían ser parte de tu familia biológica, sí, deberías amarlas también. Amar a la iglesia. ¿Y qué hace el amor? Bueno, el amor sí hace, ¿verdad? Es activo. El amor edifica. 1 Corintios 8:1. El amor edifica. Comencemos a pensar esta semana, ¿cómo edificaremos esta iglesia este año? ¿Cuál es mi parte en edificar y amar el cuerpo de Cristo? A veces pensamos que es obvio, a veces pensamos que es fácil, pero Dios nos ayuda a elegir a cada persona, darle dones y organizar la iglesia, vuestra iglesia, de cierta manera. Y aprenderemos más sobre esto la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Pero si comencemos con la verdad y actuamos con el amor, todos seremos parte del cumplimiento del propósito de Dios para esta iglesia bíblica. ¿Sí? Espero que todos estén emocionados de ver lo que Dios hará. No nosotros, Dios, ¿verdad? Podemos tener confianza porque esta es su obra sobrenatural a través de cada persona. Oremos.